más dinero. Desde el año 1989, el doctor Edgardo Buscaglia ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional en asesorar a estados de 119 países para aplicar acciones antimafia con el fin de combatir y prevenir delitos complejos. Y realmente tiene una visión desde su experiencia, desde su sabiduría, que tiene que ver con la Argentina. Específicamente, para empezar, doctor Buscaglia, gracias por el tiempo. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien? Sí, muy buenos días y es un gusto estar junto a ustedes. Muchas gracias por la amabilidad y por la gentileza de compartir el aire con nosotros. Doctor Buscaglia, ¿cuál es su visión desde su experiencia, desde su conocimiento, para empezar a compartir, a reflexionar cuál es su visión de la República Argentina con relación al narcotráfico, pero específicamente teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Rosario, Santa Fe? Bueno, primero, cuando uno se enfrenta a una enfermedad, y voy a hablar con metáforas, cuando uno se enfrenta ante una enfermedad muy grave, hay que diagnosticarla adecuadamente, si no, no se puede curar. Argentina no ha diagnosticado el problema criminológico adecuadamente. Lo que está enfrentando Argentina es delincuencia organizada transnacional y no bandas criminales como los monos. Ojalá fuesen solo los monos el problema criminológico. Argentina está enfrentando a redes criminales transnacionales formadas por políticos, por empresas legalmente constituidas, ¿no? Con registro legal. Está enfrentando a una delincuencia organizada con fachadas de sociedad civil. Está enfrentando a una red criminal mafiosa. Mafiosa, para la gente que no está en este tema, se refiere a una red criminal que incluye a pedazos del Estado, a pedazos del sector privado legal, empresas de construcción, por ejemplo, empresas agropecuarias que están enviando camiones llenos de supuestamente harina de pescado, que en realidad es cocaína, de Bolivia hacia Santa Fe, hacia el puerto de Buenos Aires, pasando por Santiago del Estero, Santa Fe, y corrompiendo a las autoridades políticas en el camino. Son pedazos del Estado argentino, pedazos de empresas legalmente constituidas, las dueñas de los camiones, los dueños de los galpones de almacenamiento en los puertos con concesión privada argentina. Y después están los obreros de calle, que son los que ustedes ven detenidos por la señora Bullrich todos los días. Los obreros de calle que cometen homicidios, por supuesto hay que detenerlos, pero deteniendo solamente a obreros de calle y a sus jefecitos y a sus capataces, obreros, no vas a resolver este problema que comienza desde la cúpula política y empresarial. El problema argentino es un fenómeno mafioso como el que existe en Italia o existió en Italia por muchas décadas y se fue combatiendo, deteniendo en cada caso de delincuencia organizada a cientos de políticos, a cientos de empresarios y también a los obreros de calle que está deteniendo la señora Bullrich y el gobierno. Pero solamente con detener a los obreros de calle, que se pueden reemplazar en 5 minutos, no vas a poder resolver este problema. Está mal diagnosticado. El segundo problema de diagnóstico es que no es narcotráfico. O sea, ustedes están hablando de narcotráfico como si fuese la delincuencia organizada de los años 80 con Pablo Escobar. Es mucho más que narcotráfico. El tráfico de cientos de tipos de drogas, que no solamente es cocaína, son todo tipo de opiáceos. Hay 47 tipos de opiáceos con pequeñas pastillas que se compran a $3-4 cada una. Y además tenés tráfico de migrantes, compra-venta de seres humanos para la explotación sexual. Tenés contrabando de todo tipo de productos que entran a Argentina y que salen de Argentina. Por ejemplo, tienes medicinas adulteradas y falsificadas que se exportan a Paraguay. Es una delincuencia organizada con más de 25 tentáculos. Cada tentáculo es un producto o un servicio diferente. Entonces, no está siendo diagnosticada adecuadamente. Por ejemplo, hay una institución en la Argentina que es la Protex, la Procuraduría, fiscales especializados en casos de compraventa de personas, trata de personas y explotación sexual, que abarca uno de los tentáculos, pero que no se coordina adecuadamente con otra fiscalía que está abordando la pesca ilegal.
que está abordando el tráfico de migrantes, que está abordando, o sea, que cada fiscalía actúa como un ente independiente que no investiga en cada red criminal todos los delitos que comete esa red criminal. Hay una convergencia de delitos complejísimos internacionales, y menos aún se coordina con fiscales de otros países. Nosotros, cuando estamos observando las causas penales en la Argentina, que las observamos, de ahí salen los datos, de las mismas causas penales y de las investigaciones, la investigación solamente se limita a la persona denunciada, a la persona con la se encuentra un hombre rodeado de 5 mujeres que están siendo explotadas, pero se focalizan solamente en ese hombre, no se focalizan en el número de empresas, de departamentos, de edificios asociados a ese hombre. No se investiga adecuadamente si ese hombre es miembro de un directorio de otra empresa que está en otra provincia. No se investiga de dónde sale el dinero que llega a esas empresas de este hombre de otros países. Entonces no hay una investigación de la red criminal y de la diversidad de bienes y servicios asociados a esas redes criminales. Por lo tanto, esta es una política criminal fallida desde el comienzo. Se está abordando esto como simplemente un problema narcotizado, de narcotráfico, cuando es mucho más grave que eso. Les recuerdo que la compraventa de seres humanos es un crimen de lesa humanidad, tal crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada de las juntas militares en la década del 70. O sea que la compra-venta de seres humanos debe ser abordada adecuadamente. Hay una fiscalía especializada, Protex, que no tiene recursos adecuados. Hay muchas fiscalías alrededor del país, federales, que no tienen los recursos adecuados. Y lo más grave aún es que no se están aplicando las medidas que indica la ley de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que es una ley internacional que Argentina soberanamente ratificó, firmó y que debería ser ley, en la cual, en esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, hay 45 instituciones antimafia, tal como lo definía antes, de las cuales no se aplican 43. O sea que Argentina solamente tiene 2 instituciones de las 45 funcionando. O sea que Argentina está enfrentando a una delincuencia organizada transnacional en donde no existen instituciones adecuadas para, por ejemplo, combatir el dinero sucio que estas redes criminales le colocan a las campañas políticas. No hay auditorías de campañas, no hay auditorías de candidaturas preventivas. No existen más que 4 o 5 auditores en todo el país que puedan auditar algunas campañas políticas después de que hay una denuncia penal. O sea que Argentina no tiene un sistema inmunológico antimafia. Faltan 43 de los 45 instituciones para combatir este fenómeno que acabo de definir, que están, repito, en una ley de las Naciones Unidas, una ley internacional firmada por todos los países del mundo, para coordinar mejor el desmantelamiento de estas redes criminales que compran y venden seres humanos como si fuese whisky. Entonces, esto no está definido en la estrategia argentina. Argentina no tiene una estrategia antimafia. Argentina ahora quiere hacer un copy-paste, una copia de la ley americana, la ley RICO, que es una ley destinada a combatir el fenómeno mafioso, o la ley Roñón y La Torre italiana. Quieren hacer una copia, pero copiando una ley no combatiza la delincuencia organizada. Primero es un trasplante que tiene que ser adaptado a la Argentina para que existan instituciones, con lo cual podés combatir a la delincuencia organizada. Copiando una ley no lo vas a poder hacer. Argentina no tiene instituciones adecuadas, no hay órganos de inteligencia adecuados, democráticos, sujetos a un juez de control o jueza de control, que aporten insumos de inteligencia militar o civil a las causas que están investigando los fiscales. No existe una relación entre los órganos de inteligencia, y la experiencia internacional basada en las leyes de la ONU te indica que si los órganos de inteligencia no producen insumos que después sirven para que un fiscal pueda abrir líneas de investigación y generar pruebas, nunca vas a poder infiltrar estas redes criminales formadas por políticos, empresarios, pantallas de sociedad civil y los obreros de calle. Lo único que está haciendo este gobierno y el previo, el gobierno de Kirchner, es detener a obreros de calle. Y los obreros de calle se reemplazan en 5 minutos. Es como si uno quisiese cerrar un banco deteniendo a los empleados de una sucursal. El banco no cierra.
reemplazan a los empleados simplemente del día a la mañana. Entonces, ese es un problema grave que tiene Argentina, porque la delincuencia organizada ocupa el tejido social, como ustedes bien saben, lo ocupan brindando servicios que el Estado no brinda adecuadamente, por ejemplo, acceso al agua en las zonas más áridas de la Argentina. El agua está siendo abastecida por redes criminales que las venden a la población. En los lugares donde no hay Estado, la delincuencia organizada te vende protección para ti, para tu familia, entonces tienes que pagarle una cuota mensual, ¿no? El fenómeno mafioso. La delincuencia organizada te vende hasta mecanismos de resolución de conflictos. Si a un campesino o campesina le roban la gallina, la delincuencia organizada investiga quién lo robó y le aplica, obviamente, un castigo que no es constitucional ni legal. O sea que la delincuencia organizada está tomando el tejido social y abasteciendo de bienes y servicios que el Estado argentino no abastece. Así que hay un problema no diagnosticado que hace que no se estén aplicando, ni siquiera se están comenzando a aplicar las soluciones adecuadas para combatirlo, lamentablemente. Entonces estamos yendo a una situación en donde Argentina a menor escala se puede llegar a estar mexicanizando en algún sentido de la palabra, para traerles un comparativo, donde los niveles de violencia que ustedes ven en Rosario se van a expandir a otros territorios del país, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que son provincias muy penetradas por redes criminales debido a la situación geográfica que tienen. Santiago del Estero es una vía de entrada desde el norte hacia el sur en el tráfico de pasta de coca, de drogas. En el caso de las provincias de la Mesopotamia argentina hay una red fluvial en donde hay mucha necesidad de que la delincuencia organizada controle la infraestructura de transporte fluvial y terrestre. Entonces, Corrientes hoy se encuentra intentando combatir este problema con las dos manos atadas detrás de la espalda. Y eso es una situación lamentable. Cuando yo tuve reuniones con funcionarios que están ahora en el poder, y les planteás las reformas adecuadas para poder combatir este fenómeno, auditorías de campañas políticas, sistemas en donde las candidaturas no sean elegidos por los jefes de los partidos, sino a través del voto popular, cuando les hablas de que tiene que haber mayor coordinación entre las áreas de inteligencia, policía, fiscalías y jueces, cuando les hablas de entrarle al combate a la delincuencia organizada en el ámbito político y empresarial, los funcionarios te dicen, bueno, si aplicamos estas medidas que aplicó Colombia, a mí me ahorcan en el partido. O sea que no, los políticos no quieren dejar de recibir dinero mirando para otro lado. Ese es el problema que encontraba yo en Colombia en los años 80, lo encontraba en Italia en los años 90. La clase política se resiste a aplicar medidas de limpieza del dinero sucio en el ámbito político-empresarial, porque de ahí salen los dineros para la campaña. Eso no quiere decir que todos los políticos sean mafiosos, para nada. Son cobardes, pero no mafiosos, en el sentido de que no quieren aplicar medidas que les limiten la entrada de dinero, porque tienen miedo de que si ellos lo limitan, los adversarios no lo van a hacer y van a ganar las elecciones. Hay un problema que se estudia en teoría de los juegos sobre este tema. Entonces ahí estamos, en una situación muy grave, para que ustedes tengan un diagnóstico un poco más preciso de lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Sí, doctor Buscaglia, la configuración, ¿no?, de lo que se aborda como un tema de narcotráfico, particularmente no en le Rosario. Escucho muy bien, si puede levantar un poco la voz o acercarse al micrófono. Sí, lo que le decía que lo que se puede entender, ¿no?, lo de que tratamos de abordar, cómo evaluar, cómo diagnosticar la configuración del narcotráfico en Rosario, se puede también comprender de que aquí lo que se hace centro en la droga es un medio, en realidad, para lo que tiene que ver con el lavado de activos, y es por eso que se remarca mucho, y lo ha dicho, ¿no?, qué sucede con las convenciones internacionales que contra la delincuencia organizada buscan hacer ese cruce entre la justicia y entre los órganos de fiscalización del dinero público o privado, como bien lo ha señalado, y a partir de ahí entender qué sucede con lo que también ha mencionado de cómo se ha roto el tejido social y así se fortalecen otro tipo de tejidos que tienen que
que ver con esta, parece, delincuencia, este narcomenudeo en las calles. Usted también en sus trabajos ha abordado mucho lo que tiene que ver con ese show mediático alrededor de esos obreros de la calle que un poco distraen, ¿no?, la necesidad de ver otro tipo de negocios de mayor envergadura, sean inmobiliarios, sean que tengan que ver con actividades agropecuarias, y a partir de ahí poder evaluar, ¿no?, qué sucede con nuestros funcionarios públicos, con el Estado, con la fiscalización de lo que tiene que ver, por supuesto, también con los puertos de Argentina, qué sucede con la privatización de la hidrovía, que eso es algo que también nos acompaña hace bastantes décadas, y que tienen que ver con buscar una mirada más amplia, ¿no?, que ya no mire tantos kilos de cocaína que se puedan incautar en cierta ruta, unos kilos de marihuana, sino, como bien lo ha señalado, crimen organizado a nivel transnacional. Claro, sí, tiene toda la razón. Mire, cuando nosotros fuimos a Rosario, a Santa Fe, invitado por el gobernador, nos dieron acceso a causas penales. Todos los datos salen de casos, no son especulaciones mías ni de nadie. Vimos casos. Y esas redes criminales que trafican drogas, que ustedes siguen denominando narcotráfico, se dedican a mucho más que el narcotráfico. Observábamos nosotros que estaban metidos, había una convergencia de delitos en los casos de Santa Fe, donde esas redes criminales, que incluían a los monos, pero como una base operativa de obreros de calle, pero arriba tenías a políticos, tenías empresarios, tenías a propietarios inmobiliarios en varias provincias, en donde las autoridades de Santa Fe no tenían acceso al registro de la propiedad de las demás provincias y no se comunicaban esos registros de la propiedad. Por lo tanto, los tuvimos que hacer nosotros mismos. Increíble, ¿no?, que en el año 2024 todavía estemos con registros de la propiedad provinciales que no se comunican entre sí, en un federalismo. Entonces, encontrábamos que drogas era solamente entre un 20 y un 40% de sus entradas. Escuchen lo que le digo, 20 y 40%. El resto, entre el 80 y el 60%, dependiendo de la red criminal, venía de otros delitos. Venía del tráfico de migrantes, venía del contrabando de alcohol, venía del tráfico de armas, venía de otros delitos. Acá hay delincuencia organizada china también, delincuencia organizada albanesa, delincuencia organizada colombiana, de Brasil. No estamos hablando de delincuencia organizada originada en Argentina nada más. O sea que la delincuencia organizada se ha globalizado y se ha diversificado en sus delitos, y las autoridades argentinas, debido a la ausencia de instituciones y la ausencia de coordinación entre las instituciones provinciales y federales, o las instituciones federales y las de los demás países, no logra ver al monstruo en su justa dimensión. Ve solamente un árbol en el bosque, en vez de ver al bosque entero. Entonces el problema es cuando no ves el bosque, cuando ves solamente un árbol y te tiras contra el árbol, te tiras contra los obreros y solamente ves una parte, te vas a encontrar con que no estás dimensionando adecuadamente el poder de esta red criminal para comprar a políticos, que comienza por lo local, comienza por la compra de empresas criminales, de políticos en las provincias, en Formosa, en Santiago del Estero, compran a los políticos locales, provinciales. Eso también se ha visto en Santa Fe, por supuesto. Hay causas contra políticos en Santa Fe que nunca llegan a nada porque no existen insumos adecuados para que el fiscal o la fiscal pueda abrir líneas de investigación hacia las empresas en donde estos políticos están metidos, empresas en Argentina y en el exterior, donde si no hay una coordinación con las autoridades de Brasil, ni las autoridades de Venezuela, ni las autoridades de Nicaragua, ni las autoridades de Dubái, es muy difícil que puedas dimensionar cuánto dinero está vinculado a ese político. Entonces, estamos hablando de una delincuencia organizada en donde nosotros, para que entiendan un poco a lo que me refiero, yo pertenezco a una organización llamada Wildlife Justice Commission, ¿no? Es una comisión de justicia dedicada al tráfico de animales, de vida salvaje. Y cuando nosotros vamos a los países, enviamos equipos de ex policías, ex agentes de inteligencia, que arman un expediente paralelo, independientemente al Estado, en Vietnam, que define quiénes están metidos en el tráfico de cuernos de rinoceronte, de marfil, de tigres, y ahí identificamos en nuestras investigaciones paralelas que son financiadas por países de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, identificamos a las redes criminales de políticos, empresarios, y le entregamos el expediente a los estados.
en donde hacemos esto. Ahí nosotros sacamos información también vinculada a la Argentina en el tema de pesca ilegal, en donde estas embarcaciones chinas están metidas en mucho más que pesca ilegal. Están metidas en el tráfico de migrantes chinos, están metidos en el tráfico, en el contrabando de productos legales, cigarrillos, alcohol, etcétera. Hay mucho más que simplemente la pesca ilegal. Pero las autoridades argentinas no pueden ver esto si no existe una investigación adecuada con insumos de inteligencia, insumos adecuados que abarquen todos los tentáculos del pulpo. Ahí está el problema. Colombia, Italia, Rumania han logrado grandes avances en la lucha contra la delincuencia organizada, comenzando por el hecho de que han mapeado adecuadamente la totalidad de la red criminal, con los políticos, empresarios metidos ahí. Y cuando hablas con los responsables de estas políticas antimafia en los últimos gobiernos, el de Macri, el de Kirchner y el de Fernández y este de acá, te encontrás con que tienen miedo de entrarle a la política, tienen miedo, hay una cobardía más que corrupción. La parálisis se explica a veces más por cobardía que por corrupción. Le tienen miedo de que se aplican leyes antimafia, sean perseguidos ellos o ellas mismas como políticos, como parte de eso. Entonces no existe un pacto de Estado, un pacto de todas las fuerzas políticas para aplicar al mismo tiempo estos instrumentos jurídicos con obvios controles de los fiscales para que no se excedan del poder, para que no cometan abusos judiciales, con protocolos que limiten la aplicación de estas figuras tan poderosas como la extinción de dominio, que en Argentina la ley de extinción de dominio en materia civil es un chiste. O sea, le han sacado todas las causales que tiene Colombia, Francia, Alemania, o sea que no hay causales para entrarle a la extinción del dominio patrimonial sobre un bien en el cual no se puede explicar el origen legal. Cuando hablabas con los miembros del Congreso, senadores, funcionarios de los últimos 3 gobiernos, este y los 2 previos, le tienen miedo. Dicen, no, si aplicamos esa medida, los fiscales se van a extralimitar. Claro. Hay que aplicarle controles y protocolos restrictivos a los fiscales para que no abusen de esa figura. Claro. Los fiscales de Alemania están sujetos a un ámbito muy limitado para aplicar una ley de extinción de dominio, en donde si tú no puedes explicar el origen legal de tu propiedad, se te quita. Sí, no tu libertad. Además también se puede pensar en la mirada esa unidireccional de que estamos hablando, de la importancia de que haya voluntad política en los distintos espacios, de las diversas jurisdicciones, pero también pensando más allá de lo que ahora se entiende como una política de seguridad, de que si es suficiente o no, más policías en las calles, la articulación con las Fuerzas Armadas, de decir solamente ponemos los esfuerzos en las fuerzas de seguridad, pero ¿qué pasa con ese sostén logístico, táctico que tienen estos crímenes organizados por fuera de lo que se puede ver o se puede apresar por averiguar de un entramado de narcomenudeo que es mínimo ante justamente la cantidad de delitos que están por fuera del tráfico de drogas y que forman parte del grueso, ¿no?, de estas organizaciones? Claro, mire, los académicos le hemos hecho muy mal a este tema, la comprensión de este tema, cuando algunos académicos como Lessing argumentan que no se puede combatir a la violencia, a la corrupción y al narcotráfico al mismo tiempo. Porque si uno combate el narcotráfico, el precio de la droga sube y aumenta la corrupción porque las redes criminales tienen más dinero en su bolsillo. Eso es cierto si solamente aplicas medidas punitivas con el Código Penal. O sea, si tú envías más soldados a la calle, más policías a la calle, más fiscales y más jueces y no haces nada más, solamente